El análisis DAFO no es una invención reciente ni un arrebato pasajero del pensamiento gerencial. Su origen se remonta a mediados del siglo XX, más concretamente a la obra Business Policy, Facts and Case, publicada en 1965 por 4 profesores de la Universidad de Harvard, Learned, Christensen, Andrews y Gott. Ese texto, de gran influencia en la evolución de la dirección estratégica, introdujo una novedad decisiva para su tiempo: la incorporación del entorno externo como parte esencial del análisis organizativo. Hasta entonces, los modelos de planificación se centraban casi exclusivamente en los recursos internos, en la asignación eficiente de medios y en la racionalización de los procesos. La estrategia era en esencia una cuestión de ingeniería administrativa. Lo que este grupo de académicos planteó, sin embargo, fue que ninguna organización existe en el vacío, que cualquier plan eficaz debe partir de una comprensión precisa del contexto en el que se mueve. Esa intuición, tan evidente hoy para nosotros, supuso en su momento un verdadero cambio de paradigma. El análisis DAFO nace, pues, como una herramienta diseñada para ampliar la mirada, para romper ese análisis introspectivo y para obligar a las organizaciones a levantar la cabeza y a observar el mundo que las rodea. Por eso no es casual que el modelo combine en sus dos primeros componentes, fortalezas y debilidades, la herencia clásica de la planificación basada en el control de los recursos y en sus dos últimos, oportunidades y amenazas, la apertura a esas dinámicas externas que configuran el escenario donde la organización actúa. Esta conjunción convierte al DAFO en una herramienta bisagra que enlaza el interior con el exterior, que enlaza el análisis con la perspectiva, la descripción con la decisión. Desde su aparición, el DAFO ha sido adoptado en numerosos contextos, pero quizá donde ha encontrado una mayor acogida en el ámbito del marketing. Esto no debe sorprender. El marketing, entendido no como la mera publicidad, sino como una disciplina de análisis de mercado, del consumidor, de la competencia, comparte con el DAFO esa vocación de entender el entorno para actuar sobre él. En muchas grandes empresas, de hecho, el DAFO es un instrumento habitual en la elaboración de planes de posicionamiento, de lanzamiento de productos, de estudios de marca o de diseño de estrategias comerciales. Pero no solo las grandes corporaciones se han beneficiado de este modelo, también pequeñas y medianas empresas, fundaciones, asociaciones, cooperativas, instituciones de todo tipo, administraciones públicas y colectivos informales han encontrado en el DAFO una forma eficaz de tomar distancia, de mirar con más objetividad su realidad y de organizar su pensamiento en torno a unos pocos ejes estratégicos fundamentales. Esa capacidad del DAFO para adaptarse a distintas escalas y sectores responde en parte a su estructura sencilla, pero también a su lógica profundamente relacional, porque el DAFO no se limita a identificar factores. El DAFO obliga a vincularlos, a establecer conexiones causales o condicionales entre lo que se tiene, lo que nos falta, lo que puede venir y lo que debemos evitar. Por eso se dice que el DAFO no es un ejercicio de clasificación, sino de interpretación. Dos organizaciones pueden compartir una misma debilidad, pongamos por caso una escasa presencia digital, pero las implicaciones estratégicas de esa debilidad serán distintas si una empresa está en un sector tecnológico y la otra en un entorno rural con una clientela fidelizada. El análisis entonces no reside en el enunciado del factor, sino en su lectura dentro de un sistema. En este sentido, el DAFO exige
menos una habilidad técnica que una capacidad de juicio contextual. Otro aspecto que explica la perdurabilidad del DAFO es su idoneidad para momentos de transición, momentos de cambio. Las organizaciones recurren a este modelo cuando se enfrentan a una decisión importante, cuando atraviesan una crisis, cuando proyectan una expansión o cuando deben redefinir sus prioridades. En todos estos casos, el modelo DAFO funciona como una suerte de fotografía estratégica del presente, pero tomada con el foco puesto en el futuro. Porque si bien el análisis se basa en datos y en hechos actuales, su objetivo es siempre orientar la acción, anticiparse a lo que pueda venir, prepararse para un escenario posible, para la diversidad de escenarios posibles. En otras palabras, el DAFO no es un inventario, es, como dijimos en un vídeo anterior, es una brújula. Se parece mucho más a un ejercicio de inteligencia organizativa que a un balance contable. Conviene recordar, además, que el DAFO puede aplicarse de forma sectorial o de forma transversal. Podemos hacer un DAFO global de toda la organización o bien uno específico para un producto, para un servicio, para un proyecto, para un área o incluso para una persona. Esta versatilidad lo ha convertido en una herramienta habitual en procesos de planificación estratégica, en planes de negocio, en auditorías internas, a la hora de hacer un diagnóstico de la institución o un plan de mejora o una evaluación de proyectos. Más allá de su uso formal, muchas veces el DAFO se emplea como un marco mental implícito, como un modo de pensar que se estructura o que estructura la realidad en torno a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, aunque no se formalice en una tabla. En este sentido, podemos decir que el DAFO ha trascendido su forma inicial para convertirse en una lente con la que observar la dinámica organizacional. Uno de los elementos más interesantes del DAFO, que a menudo pasa desapercibido, es su vocación dialógica. Me explico. El DAFO no es solo una herramienta para pensar, también es una herramienta para conversar. Funciona bien cuando se elabora de forma participativa, cuando se convierte en el eje de un diálogo entre actores con miradas distintas sobre una misma realidad. Esta dimensión deliberativa le otorga un valor añadido como instrumento de cohesión interna, de generación de consenso, de legitimación de decisiones estratégicas. Porque, en efecto, cuando distintos miembros de una organización contribuyen a identificar las fortalezas y debilidades desde su propia experiencia, se está favoreciendo una comprensión compartida de los retos y una mayor implicación en las soluciones. Lo mismo ocurre con las oportunidades y amenazas. No todos las vemos del mismo modo y precisamente por eso el contraste de perspectivas permite una visión más rica, más matizada también del entorno. La historia del DAFO, en este sentido, es también la historia de una pedagogía de la estrategia. Frente a modelos que reservan el pensamiento estratégico a los altos mandos o a los consultores externos, el DAFO hace accesible a otros el análisis, lo convierte en una práctica colectiva. Claro está, esto no significa que el DAFO sustituya a la competencia técnica o al conocimiento experto, pero sí que permite ampliar la base de participación en la toma de decisiones, incorporar miradas diversas y traducir la complejidad en esquemas comprensibles para todos los implicados. Esta capacidad de síntesis, esa economía de pensamiento, es precisamente lo que hace del DAFO una herramienta tan potente. No necesita ser exhaustivo para ser útil.
Basta con que ayude a mirar con mayor claridad y a decidir con mejor fundamento. Sin embargo, toda herramienta conceptual, el DAFO también, está sujeto a riesgos y a limitaciones. Uno de ellos, ya advertido por algunos críticos, es su uso superficial o ritualizado. En efecto, no son pocas las organizaciones que elaboran DAFOs por obligación formal, sin auténtico análisis, sin un propósito estratégico. En estos casos, el DAFO se convierte en una tabla decorativa, un ejercicio vacío que apenas sirve para adornar un informe. Otro riesgo es la falta de conexión entre el diagnóstico DAFO y las decisiones. Identificar amenazas no basta si no se prepara una respuesta. Señalar oportunidades no sirve si no se articulan mecanismos para aprovecharlas. Por eso es importante que el DAFO esté integrado en un proceso más amplio, que no se quede en el diagnóstico, sino que desemboque en un plan de acción evaluable y realista. También hay quienes advierten del peligro de convertir el DAFO en una lista de obviedades o en un cajón desastre donde cabe de todo. Para evitar este riesgo es fundamental trabajar con criterios claros, con datos verificables y una jerarquización de factores según su impacto y según su probabilidad. No todo es igual de importante, no todo se puede afrontar al mismo tiempo. En ese sentido, el DAFO invita a priorizar, invita a enfocar, a seleccionar lo que verdaderamente cuenta. Y para ello es necesario no solo reunir información, sino también interpretar, valorar y decidir. El DAFO es tanto un proceso como un producto. Lo que importa no es solo el resultado final, sino el camino que se recorre para llegar a él. Las conversaciones que genera, las preguntas que suscita, las decisiones que orientan. En suma, la introducción del análisis DAFO en la historia del pensamiento estratégico marcó un antes y un después en la forma de concebir la relación entre organizaciones y su entorno. Nació en las aulas de Harvard como una propuesta académica, pero pronto traspasó los mundos universitarios para convertirse en una práctica extendida en los contextos más diversos. Su éxito radica, en última instancia, en que responde a una necesidad fundamental, la de entender dónde estamos, qué tenemos a favor, qué nos limita, qué puede venir y cómo actuar en consecuencia. Esa necesidad sigue vigente hoy, quizá más que nunca, en un mundo cada vez más cambiante, más interdependiente y más complejo. Por eso el DAFO no ha pasado de moda, al contrario, ha sabido reinventarse y mantenerse útil precisamente porque no promete soluciones mágicas, sino una forma de mirar que ayuda a pensar mejor. En tiempos de incertidumbre, pensar mejor no es poca cosa.